Bueno, continuamos una vez más. Estamos aquí repasando y profundizando en el libro de los Hechos, la persona del Espíritu Santo. Ya estamos llegando a las partes finales y hay algo que resaltar que es muy importante, y es el hecho de que el líder principal de la iglesia es el Espíritu Santo. Y esto no tiene que producir en nosotros ningún tipo de duda. Él es la persona enviada, es lo que Jesús le pidió al Padre. Así que el Espíritu Santo es la que nos guarda, es la que nos advierte, es la que nos da la palabra profética de advertencia y de entendimiento. Por ejemplo, vamos a encontrar en el capítulo 20, versículo 28 y 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os los ha puesto por obispos, o por pastores, o por presbíteros, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo está partiendo, está dando una advertencia a la iglesia antes de partir, están orando por él. Ya sabe que en su partida está pronta su vida a Roma, donde va a ser juzgado, y está advirtiendo, porque seguramente él ya entendió de parte del Espíritu que no va a volver a ver a los hermanos. Pero esta advertencia sigue vigente, porque permanentemente nosotros tenemos que estar velando, porque dentro de la iglesia también el enemigo envía falsos hermanos, personas que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, agentes de Satanás, hombres y mujeres con espíritus de manipulación y de control, y tenemos que estar en sintonía con el Espíritu para poder recibir la advertencia, tener la sensibilidad de ver, sobre todo los que estamos en responsabilidad, lo que tal vez otros no ven. Los espíritus de seducción endulzan los oídos, son melosos en las alabanzas hacia las personas para ir ganando adeptos, para ir generando grupos internos donde ellos puedan actuar y debilitar la fe de los hermanos con palabras que pueden parecer espirituales pero que no las son. Otros tratan de dividir y de traer controversia, de estar viendo siempre lo que falta. Hay siempre un mover espiritual contrario dentro de lo que nosotros consideramos santo, que es la iglesia, pero que no estamos libres del ataque, no estamos libres del engaño, no estamos libres de la mentira, no estamos libres de aquellos que con apariencia de piedad tratan de engañar y de debilitar la fe. Entonces es muy importante que nosotros tengamos palabra profética, que tengamos palabra de ciencia, que haya discernimiento de espíritu, porque es algo que está a nuestro alcance y que Dios ha otorgado como herramientas de los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Y nos da palabra profética y de advertencia y de entendimiento, como le dio a Pablo, por ejemplo, en el capítulo 21, versículos 10 y 11, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así te atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, al varón del dueño del cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y esta palabra se cumplió y Agabo fue aceptado. O sea, a pesar de que dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo, o sea, lo recibieron porque no era un desconocido, era alguien con testimonio, no era un profeta itinerante, era parte de la iglesia, era parte del equipo apostólico, era parte de los hermanos que habían estado con Jesús desde el comienzo,
Agabo tenía una trayectoria ya de muchísimos años dentro del cuerpo de Cristo. No era un improvisado, no era alguien que no era conocido, por el contrario, tenía testimonio, él había profetizado ya en otras oportunidades, estaba comprobado que era un profeta de Dios y fue recibido por la iglesia en ese sentido. Hoy en día nosotros corremos el riesgo con muchos que llamándose profetas irrumpen por una ganancia y vienen a las congregaciones con lindas palabras y lindas profecías porque viven de eso, y nosotros tenemos que ver que sean hombres y mujeres que estén realmente insertados en el cuerpo de Cristo, que tengan testimonio, que estén bajo un ministerio, que tengan una cobertura espiritual, que tengan un pastor sobre sus vidas. No podemos recibir a cualquiera porque simplemente tiene un título que se otorga de profeta. La iglesia es un cuerpo, no hay miembros que andan sueltos haciendo sus ministerios en forma individual y personal. Así que Él es el que nos sana, Él es el que nos libra, Él es el que nos comisiona, Él es el que da dones, Él es el que levanta ministerios. Y dice en el capítulo 22, versículos 3 y 15, y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dije, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. O sea, Pablo acá está dando su testimonio, está dando el testimonio de la obra del Espíritu, de cómo un hermano se acercó a Ananías, del cual ya hemos hablado, y le declara lo que Dios dijo. Un hombre que recibió palabra del Señor, palabra profética, que tuvo capacidad de conocimiento, de ciencia, para actuar con sabiduría sobre lo que Dios le había dicho que hiciese. Y Pablo está dando testimonio, un testimonio de poder. Y es tan importante el testimonio. Él es el que nos comisiona y Pablo aquí está dando un testimonio para certificar lo que el Espíritu ha hecho en su vida. Y hermanos, nosotros podemos predicar, saber, refutar, buscar versículos, nos pueden argumentar, nos pueden confrontar, nos pueden decir muchas cosas, pueden creer o no creer, pero nadie puede quitarnos a nosotros el testimonio de lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Nos podrán decir muchas cosas, pero nosotros tenemos una vivencia, tenemos algo que es un certificado sellado y firmado por el Señor con la obra que Él ha hecho en nuestra vida, de la manera que nos ha rescatado, de la manera que nos ha salvado, de la manera que nos ha sanado, de la manera que nos ha restaurado, de la manera que nos ha dado un nuevo entendimiento, una nueva mente, un nuevo andar, un nuevo espíritu. Y eso no puede ser refutado, no puede ser cuestionado, porque es vida y vida de Dios en nosotros. Y para eso el Señor también nos da ese testimonio para que nosotros podamos hacer obras mayores de lo que podemos imaginar. 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Él es el que nos da esa convicción, nos da ese ánimo, nos llama a obras mayores. Lo que Dios le estaba comisionando y diciendo a Pablo es tremendo, por lo que él sabe que va a vivir en ese lugar, pero Él nos llama a obras mayores, obras que van más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. Es el Espíritu Santo el que realmente nos da esa fuerza, esa convicción, esa templanza para afrontar obras mayores de las que nosotros podemos realmente imaginar. Y los que a veces nos hemos encontrado en situaciones donde
no sabemos cómo resolverlas, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir y nos encontramos con obras que nos parecen mayores de lo que nosotros podemos hacer. Dios nos sorprende. Yo recuerdo estando en un pueblo de Ecuador, nosotros habíamos ido simplemente para estar con los hermanos de distintas congregaciones, enseñando sobre algunos principios bíblicos que nos habían pedido y sobre familia, sobre matrimonio, y nos encontramos con que una noche nos llevan a un lugar donde habían organizado una campaña y teníamos que predicar en medio de un pueblo donde no había iglesia porque las iglesias se habían secado, donde los hermanos estaban tratando de establecer ahí un testimonio y el dominio del pueblo lo tenían los brujos. Y bueno, nos armaron en la campaña a mi esposa y a mí y ahí estábamos, no sabíamos, o sea, no habíamos pensado en ningún momento en una situación como esa. Así que Silvia empezó con una proclama, recuerdo, con parlante fuerte porque la gente nos miraba desde las ventanas y teníamos un puñadito de personas solamente adelante. Y cuando me dio a mí para predicar, lo único que hice fue proclamar la victoria de Cristo y ordenar al mundo espiritual y proclamarle a los brujos que controlaban la ciudad que se secaban y que ahora el Señor irrumpía y que se quebraba su poder. Y bueno, hice toda una declaración que realmente no era yo, era algo interior que me impulsaba a hacer. Y al año siguiente que fuimos nuevamente, nos encontramos con una congregación que se estaba reuniendo en un garaje bastante grande. Había unas 100 personas, tal vez un poco menos. Y a los 2 años volvimos a ir y ya había una congregación y habían comprado terreno y el dominio de los brujos ya no era lo mismo. Entonces nosotros nos encontramos con obras mayores de lo que podemos imaginar cuando solamente dejamos que sea el Espíritu el que obre a través nuestro y no nosotros con nuestro conocimiento. Porque yo podría haber dado un mensaje muy pulido y tal vez no se hubiese producido nada, pero declaré el señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo sobre ese pueblo y todo cambió. Realmente Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios está queriendo salvar a las vidas y Él obra cuando nosotros le damos el primer lugar a Él. Así que bueno, así es el obrar del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 26 de Hechos, también versículo 26, pues el Rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. O sea, nosotros tenemos que ver no solamente que el testimonio, como hablábamos recién, persuade. Aquí el rey está diciendo que casi se hace cristiano por todo lo que Pablo estaba hablando. Y ese es el obrar de Dios. A través de señales, a través de palabra ungida, a través de las palabras de ciencia, de conocimiento, Dios convence, pero no solamente convence, sino que también aumenta la fe. Estábamos
también en Ecuador, terminando ya los encuentros, y una hermana preciosa de un matrimonio que apreciamos mucho y muy hospedadores, muy amorosos, que son diáconos de una de las congregaciones. Teníamos que despedirnos ese día ya, era la última vez que nos veíamos, nos habíamos visto la noche anterior y habíamos quedado en vernos y charlar algunas cosas, y vino el esposo a la reunión de la mañana y nos dijo que ella se había desgarrado y que no podía venir, que no podía caminar. Y cuando terminó la reunión y se estaba yendo, mi esposa le dio una palabra y le dijo: cuando llegues a tu casa, antes de comer, porque Dios pone esas cosas, pone a un mojón, pone una marca, ¿no? Una obediencia de algo que tenemos que hacer. Antes de comer, le dijo a Willy, le decís a tu esposa que en el nombre de Jesús está sana, que se levante y camine. Y este hermano fue obediente y antes de comer lo hizo, y su esposa caminó y estuvo sana. Entonces, viviendo estas experiencias, estas situaciones, en lugares a veces donde uno no espera, teníamos un día de descanso, un día de relajación, nos habían dejado un día libre, nos invitaron a un cumpleaños y no participamos del cumpleaños porque una hermana que se descompuso y que estaba mal, estaba con problemas en la columna y que estaba con problemas abdominales, nos pidió de orar, oramos, se sanó, el Señor la sanó en ese momento, y después de ahí tuvimos que ministrar y tuvimos que estar con hermanos y tuvimos charlas, y nuestro descanso no fue descanso, pero fue de mucho gozo, de mucha alegría al ver el obrar del Espíritu Santo. Y Dios obra de esa manera si nosotros estamos abiertos y dispuestos a que Él lo haga. Entonces, la respuesta que Dios da a todas nuestras inquietudes son muy simples, muy reales. El Espíritu Santo es muy sencillo. Él se mueve con toda naturalidad cuando le creemos. Dice que cuando comenzó a amanecer, Hechos 27, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que están velando y permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que coman por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pablo estaba en una tormenta con gente inconversa, estaba siendo llevado a Roma, y mucho de lo que estaban padeciendo le estaban echando las culpas de alguna manera. Después lo vamos a ver en el versículo 28. Y Pablo los exhorta, parte el pan dando gracias a Dios, da testimonio y desata una palabra profética que evidentemente frente a avesados hombres del mar, frente a las circunstancias de tormenta, trajo paz, trajo paz. La palabra profética, ungida, es una respuesta y es algo que trae paz en medio de la dificultad. Cuando la palabra viene respaldada por el Espíritu Santo, no es que convence las mentes, convence los corazones. Las personas son consoladas. Cuando damos palabra, no porque la sabemos de memoria y porque temáticamente encaja, sino que sale del corazón, sale de la compasión como tenía Cristo. Es una palabra que el Espíritu está dando y las personas reciben paz. Y aquí recibieron paz. Por eso es tan importante que sea la persona del Espíritu Santo la que esté
realmente controlando, guiando nuestras palabras y nuestro accionar. Porque el Espíritu Santo es el que transforma los conflictos y las situaciones difíciles en victoria. Miren lo que dice aquí en el capítulo 28. Y aconteció que, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, porque ellos viajaron, pudieron llegar a la costa, encallaron, bajaron, y cuando bajan, los recibieron muy bien. Y Pablo, porque hacía mucho frío, agarró unas ramas secas, y cuando agarra esas ramas secas para hacer un fuego, una serpiente se le prende del dedo, y el comentario dice, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en sus manos, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mal la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, no sufrió ningún daño. Se cumplió la palabra del Señor de que las víboras no le iban a afectar. Pablo tenía una comisión, Pablo tenía un destino, Pablo tenía un propósito de Dios, Pablo tenía algo que Dios estaba queriendo hacer a través de él, y no había víbora, no había Satanás que pudiera impedir lo que Dios había determinado. Así que, viendo ese acontecimiento, a pesar de que ellos en su primer momento vieron que hubo todo un conflicto, hubo todo un naufragio, llegaron a la isla, lo muerde una serpiente, no le creían al principio que era, lo acusan de homicida porque la serpiente lo muerde. El Espíritu transforma todo eso en bendición. Y dice, y aconteció, estaban en la isla, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea que el bien hecho por el Espíritu a través de Pablo hizo que ellos pudieran tener las cosas necesarias para poder volver a zarpar. Hermanos, ¿cómo no confiar en la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo no abrazarnos a Él? ¿Cómo no anhelarlo cada vez más? ¿Cómo no procurar cada vez más ser llenos del conocimiento de esa persona que nos lleva al conocimiento de la persona de Cristo y que nos da cada vez mayor revelación? Para la próxima vamos a estar viendo, y ya vamos a estar terminando, vamos a hablar un poco sobre la guía del Espíritu Santo. Así que en el próximo encuentro hablaremos sobre la guía del Espíritu Santo. Que la paz del Señor, que viene a través justamente del Espíritu, les sea concedida a cada uno de ustedes, y que cada día aumente la presencia, la estatura, el conocimiento y la llenura de la preciosa persona del Espíritu Santo en la iglesia y en cada uno de ustedes, para la gloria del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.